Saludos y bienvenidos a la clase número 26 de nuestro curso básico en programación en C#, Vue, Docker y SQL. En esta clase vamos a estar hablando sobre más de Entity Framework y vamos a estar creando nuevas entidades y aplicando el concepto de relaciones entre diferentes entidades. Ahora mismo vamos a estar aprendiendo un poco de las estructuras de data que componen estas entidades, porque a fin de cuentas las clases y todo esto siguen siendo estructuras de data. Voy a ir un poquito más en detalle en cómo funciona el lenguaje, el API, que es la interfaz que genera entonces Entity Framework y la base de datos para crear nuestras tablas, para que ustedes tengan un mejor entendimiento. Vamos a aprender también a qué pasa si hacemos una migración errónea y dar para atrás. Y también cómo generar el código en SQL de una migración. Así que nada, vamos a comenzar. Abra su código, abra su Visual Studio Code, File, Open Explorer. Recuerde siempre terminar tener el terminal abierto. Lo busca arriba, terminal, new terminal, aparece abajo. Usted puede tener el archivo que usted quiera abierto. Ahora mismo yo tengo el Bank App DB Context, que es donde nosotros estábamos trabajando en la clase anterior y tenemos nuestra primera entidad de perfil. Así que nada, vamos a pensar, si estamos trabajando en una aplicación bancaria, lo primero que tenemos que pensar un poquito más objetivamente es cómo se debe estructurar la data en esta base de datos. Obviamente, nosotros creamos nuestra entidad de profile, perfil, que aquí vamos a tener cierta información básica del dueño de la cuenta. Digamos, el nombre, edad, cosas básicas que pueden normalizarse en una sola tabla. No direcciones, no números de teléfono. ¿Por qué no esto? Como les enseñé en la clase de SQL anteriormente, estos deben ser entidades aparte, porque tal vez una persona puede tener varias direcciones y usted no va a tener en su entidad de perfil dirección 1, dirección 2, dirección 3, dirección 4. Yo he visto esto en sistemas en producción reales. No hagan eso nunca, por favor. Normalice la tabla. Tengo una tabla aparte de direcciones donde el perfil va a ser, direcciones va a ser referencia al perfil. Puede tener direcciones postales, puede tener direcciones físicas, etcétera. Se puede ser un poquito más eficiente con esta estructura de data de tabla. Así que nada, vamos a estar creando, similar a como hicimos en SQL, una tabla, una entidad de direcciones. Tengo que hacer la distinción. Tablas en SQL en nuestra aplicación de C# se van a llamar entidades, aunque finalmente se conviertan en tablas. Vamos entonces a crear una entidad de direcciones, una entidad de teléfono, similar a como hicimos en SQL. Y vamos entonces a crear las relaciones en Entity Framework para estas clases. Así que, nada, vamos a comenzar aquí rapidito, inmediatamente. Acuérdense que nosotros tenemos nuestro proyecto de Web API. Dentro tenemos el folder, la carpeta de data. Tenemos models. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame address. Address. .css. Y similar a como hicimos en nuestra entidad de perfil, de profile. Miren, podemos ahorrarnos un poquito de trabajo. Vamos a copiar estas primeras dos líneas aquí. Y asegurar que tengamos aquí el bracket. Recuerden siempre que podemos presionar un clic derecho y darle Format Document aquí para que esto todo se organice un poquito mejor. Vamos a crear una clase pública que se llama Address para hacer el mismo nombre de la clase que estamos creando. Similar, vamos a crear un nuevo ID de esta manera y vamos a traerle una anotación de key. Simplemente es una buena práctica tenerlo. Y vamos a crear entonces aquí una nueva dirección que diga address address line 1 de dirección línea 1. Vamos también a crear uno línea 2. Vamos a hacer un copy paste porque no vamos a hacer rápido con el código. Finalmente voy a enseñarles algo que se llama prop. Puede que usted no lo tenga o no. Uno puede escribir prop como una manera corta de decir propiedad. Uno puede escribir prop y darle al tab y automáticamente nos trae unas cosas predefinidas. Esto acelera un poquito el desarrollo de estas propiedades. Address zip code. Y vamos entonces a tener también un address city. Acuérdense, estoy atendiendo esto rápido usando el shortcut de prop. String, address, state de estado. Y por qué no vamos a poner address country de país. Tenemos entonces esto. Realmente, vamos a ser honestos. Solamente no necesitamos el address aquí, no necesitamos el state. So tenemos city, state, country.
Entonces, recuerden que también tenemos la propiedad de string length. Vamos a limitarlo a que sea todo de 100 caracteres. Vamos a copiar, vamos a pegar un zip code, que es un código de área postal. Pudiera ser más corto, vamos a dejarlo en 20, por si acaso. Ciudad, lo mismo, podemos dejarlo de 100, honestamente. Un estado, lo mismo, podemos dejarlo de 100. El país, vamos a hacerlo de 3 solamente porque queremos solamente el corto. USA, PRI, México, así, corto. Tenemos ya entonces nuestra entidad de direcciones completa, nuestro address. Oh, y no se nos olvide, vamos a hacer, y les voy a enseñar esto en un segundito, qué tipo de, vamos a hacer un public int address type. ¿Qué es un address type? Nosotros vamos pronto a crear algo que se llama un enum, puede que sea en la clase que sigue, donde nosotros vamos a otorgar un valor predefinido y voy a explicarles qué es un enum. Pero por el momento vamos a tener esta base así. El address type, nuestra base de datos, nosotros nos va a permitir identificar si esto es una dirección física o postal. Nosotros vamos a tener un indicador, un integer, un ID único, para poder identificar qué tipo de dirección es. Así no tenemos que tener una tabla que sea dirección postal solamente o tener campos repetidos, porque la honesta realidad es que no se necesitan. Entonces, nosotros siempre queremos, por ejemplo, tener una dirección en la línea 1. Hay un segundo atributo que se llama required, que es este que está aquí. Required, de requerido, lo que significa es que SQL, cuando Entity Framework genere nuestro SQL, simplemente va a hacer que esta propiedad no puede estar nula, que no puede estar vacía. Esto siempre tiene que tener datos. Y así se genera en la tabla. También queremos tal vez que el estado sea un campo requerido, por lo menos el country, sea un estado requerido, que es el país. No pudiéramos hacer código postal, pero solamente para que entonces tengan una idea, también queremos que el address type sea requerido. Y yo me gusta darle mucho, como siempre, format document, todo se organiza y se ve un poquito más lindo. Ahora, ustedes se preguntarán cómo hacemos la relación. En SQL nosotros aprendimos que nosotros creábamos un foreign key que hacía referencia a otra tabla. Aquí funciona un poquito distinto en el aspecto que la relación funciona de esta manera. Nosotros necesitamos crear en nuestra propiedad de address un public int profile ID. De esta manera. Esto es similar a lo que hicimos en nuestra clase de SQL. Nosotros estamos diciendo que el ID de nuestra entidad de perfil de profile es un número. Entonces, el ID no es requerido. ¿Sabes? En este aspecto aquí uno puede decir, solamente pudieras tener profile. Pero es buena práctica especificar siempre profile ID de esta manera porque así uno puede enlazar. Generalmente lo que se hace es que se pone el nombre de la tabla o entidad antes y se pone el ID después para entonces nosotros poder identificar más fácilmente de dónde está la relación sin tener que estar buscando los constraints y las claves y cosas así. Y nosotros entonces vamos a crear algo que se llama una referencia virtual. Public virtual. Virtual usualmente son objetos que se pueden modificar dinámicamente en memoria cuando sea necesario. Entity Framework hace muchas cosas con las relaciones internamente. Y la buena práctica es crear esto virtual. Un public virtual. Entonces, aquí vamos a hacer referencia a nuestro objeto, a nuestra entidad de profile. Profile y otra vez profile. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos son propiedades, y mirarla como si fueran una manera simple de decirlo, variables. Así que nosotros tenemos que definir el tipo de data que va a tener nuestra propiedad slash variable de profile. Nosotros queremos que la clase de profile está aquí y se llame profile. No hay necesidad de ponerle otro nombre. Usted puede ponerle profile entity si usted desea. Pero es buena práctica simplemente dejarlo con el mismo nombre, porque nosotros vamos a estar viendo más adelante cómo nosotros podemos jugar con estas propiedades. Así que aquí nos falta algo. Hay desarrolladores que hacen esto, hay desarrolladores que lo hacen o no lo hacen. Yo me gusta siempre especificar cuál es la relación. Se le hace más fácil a Entity Framework y a nosotros como desarrolladores. ¿Cómo nosotros entonces declaramos una clave foránea en Entity Framework? Similar, añadimos otro atributo de esta manera y aquí escribimos foreign key.
y abrimos nuestros paréntesis. Tenemos un error. Este atributo está en otra anotación, en otra namespace, en otra librería. Nosotros hemos aprendido ya que en Windows control punto o en Mac command punto o la bombillita que tenemos en pantalla y vamos a traer el que dice using system component mode dot data annotations dot schema. Vamos a traer esto aquí. Perfecto, porque esto es parte del esquema. Nosotros estamos especificando algo del esquema. Y dentro de este paréntesis que nosotros creamos, nosotros tenemos que hacer referencia, ok, esto es similar a cuando escribimos references, lo que sea en SQL, donde nosotros tenemos que decirle a Entity Framework, ok, el Profile ID, la relación foránea que tiene, es el nombre de esta propiedad que nosotros creamos aquí. Así que sería Profile. Esta ID que tenemos aquí básicamente va a enlazar con esta propiedad virtual que nosotros tenemos aquí. Lo de virtual va a hacer sentido muy pronto. Vamos a grabar esto, ya tenemos nuestra dirección. Ahora, no todo termina aquí. Nosotros ya tenemos una relación básicamente creada, pero nosotros podemos ir más allá con Entity Framework. En nuestra clase de profile.cs, nosotros vamos a crear una nueva propiedad. Vamos a escribir public I collection y abrimos las flechas o los chevrons, como usted quiera llamarlo. Nosotros no tenemos esta propiedad en nuestro namespace aún. Vamos a ponerlo en unos segundos. Pero vamos a dejar iCollection por ahora. Y aquí, dentro de este iCollection, nosotros vamos a escribir address. ¿No? Address. Perfecto. De esta manera. Aquí, recuerden siempre, control punto, using system.collections.generic. iCollection es bien similar, es un arreglo. Básicamente, esto es una de las estructuras, varias de las estructuras de data que tenemos. Están las listas, los arreglos y todo ese tipo de data. Los iCollection, y nunca se me olvide, debe ser virtual. Los iCollection es un tipo de arreglo un poquito más genérico, tiene menos funciones, sí es un poquito más eficiente realmente. Y ella lo que va a hacer, vamos a explicar aquí un poquito más en detalle. Cuando uno declara entonces una propiedad virtual, Entity Framework hace lo que se crea un proxy. Crea como un objeto un poquito más liviano en memoria. Entonces esta propiedad va a ser un poquito más eficiente evaluando cambios dentro de ellas para que se reflejen en el resto de las entidades. Es una manera de nosotros básicamente ayudar a Entity Framework y nuestro programa a ser más eficiente. Toma menos memoria y es más rápido. Esto es parte de algo que se llama polimorfismo. Polimorfismo es un concepto que significa que una clase puede transformarse o puede cambiar dependiendo de otras situaciones. Esto, esto fue la descripción ultra básica. No vamos a entrar en detalle porque esto sigue siendo un poquito más de profundidad en lo que es ciencia de computadoras y todo. Pero básicamente permite que este método o propiedad pueda ser una clase de abajo, una clase hijo, pueda hacer cambio en una clase de padre. Si usted quiere buscar, puede buscar polymorphism o polimorfismo en Google para que tenga un entendimiento un poco más complejo. Es importante, tal vez más adelante en el curso, si me siento especificar un poquito más qué significan todas estas cosas. Por el momento estamos todavía en el aspecto un poquito más funcional, pero quién sabe. Si quieren escuchar un poquito más de esto, déjenme en los comentarios y definitivamente hago un poquito más de espacio. Porque sí pienso que es esencial, pero aún no. Aún no. Tal vez en un momento más adelante. Nada, continuando con el código, vamos entonces, es importante que en nuestro aquí, en nuestra clase, vamos a crear un public profile. Vamos a crear un instanciador dentro de nuestra clase que va a crear address en un nuevo hash set address. De esta manera, así. Estamos inicializando cada vez que nuestra clase de profile se llame o se utilice. Nosotros estamos instanciando en memoria que address se convierta en un nuevo hash set. Ahora,
¿Por qué acá abajo tenemos iCollection y acá arriba HashSet? Los HashSets son otro tipo de estructura de data. En este caso es un poquito más eficiente. Usan internamente una clave y un valor. Es similar en ese aspecto a un diccionario. Pero es una manera más eficiente de nuestra aplicación instanciar este espacio en memoria y ser utilizado. Esto es una muy buena práctica, siempre instanciar estas propiedades virtuales, sobre todo en Entity Framework, como un hash set. No es que nuestra aplicación va a ser ultra más rápida por esto, pero nos ayuda y nos va a ahorrar muchos problemas y errores más abajo cuando estemos usando nuestro objeto de perfil. ¿Por qué? Porque address nunca va a ser un objeto vacío, nunca va a estar nulo. Hayan datos o no en esa entidad o en esa tabla, nuestra aplicación no va a explotar, no va a tirar un error, una excepción, porque podemos manejar ciertos datos mejor sin tener que repetir tanto código más adelante. Así que ya nosotros tenemos perfil, nosotros tenemos address ya. Vamos entonces a recordemos añadir que aunque nosotros tenemos address ya en nuestra colección de profile, tiene que ser parte del contexto de nuestro DB context para que Entity Framework exista, que lo identifique. Si no, nos va a dar error. Así que vamos a hacer otro public DB set. Vamos a escribir address. Vamos a escribir aquí addresses porque vamos a tener múltiples direcciones. De esta manera. Y vamos a hacer una nueva migración. Recuerden su terminal. Siempre nos podemos mover al folder de Web API. Cuando estemos aquí, siempre podemos correr nuestros comandos de update. Siempre podemos ir hacia arriba y buscar nuestra PowerShell que hemos usado anteriormente. Pero nosotros aquí tenemos .NET EF Migrations espacio add. Queremos crear una migración con un nombre único. Vamos aquí a escribir, añadir direcciones, address. Lo mismo si entendemos un poquito mejor. Vamos a correr nuestra migración. Si todo está bien, debe generar una clase de migración que vamos a poder ver. Recuerden que va a aparecer aquí en nuestro folder de migrations. Aquí tenemos las migraciones que hasta ahora hemos corrido. Si nosotros vamos internamente a address, similar a lo que vimos, vamos a ver las tablas y las columnas. Esta es parte de este Fluent API que Entity Framework utiliza. Ahora, a nosotros nos interesa mucho que aunque estamos creando una nueva tabla de addresses, tenemos este int, que es tipo integer, estos caracteres. Recuerdan que nosotros especificamos en address line 1 y en country, que era requisito, que era required. Aquí lo podemos ver porque el nullable, esta propiedad nullable que Entity Framework utiliza, está falso. Eso quiere decir que esto siempre tiene que tener datos en nuestra tabla. Si no, nos va a dar un error, que es lo que queremos. Estos son errores buenos, porque nosotros no queremos tener esa data vacía, siempre necesitamos data ahí. Queremos como parte de nuestro diseño que siempre tengamos data por lo menos en la primera línea de direcciones y en la nación, el country. Y importantemente, aquí tenemos el constraint. Nosotros hicimos esto en SQL. Aquí lo estamos viendo en código C#. Que vamos a crear un nuevo constraint con no solamente una nueva clave primaria, sino que ahora tenemos una clave foránea que se va a llamar FK de Foreign Key Addresses Profile ID. Esto es una nomenclatura estándar que usa Entity Framework. Nosotros podemos customizar esto si queremos, pero no hay necesidad de cambiarlo. Esto funciona, es entendible. Simplemente nos dice que hay un foreign key de dependencia de addresses a profile y la columna en nuestra tabla que va a tener esa referencia es Profile ID. Se especifica la columna que se va a usar, Profile ID, la tabla principal y la columna que se está usando allá para hacer referencia. Y tenemos estas acciones de referencia. Nosotros, si recuerdan, especificamos on cascade delete, on cascade null. En este caso, si se elimina un profile, un perfil, todas las direcciones debajo de eso se van a borrar. Y aquí hay unas acciones adicionales. Uno puede darle aquí un punto, puede ver cascade, no action, que no ocurra. Restrict simplemente va a detener y va a tirar un error, así que no se puede. En nuestro caso nos interesa que dejemos cascade y no hay problema. Y se crea un índice en la tabla. Los índices en nuestra base de datos, los índices nosotros no los cubrimos en nuestras clases de SQL. Los índices se utilizan para acelerar la
velocidad básicamente de SQL. Los índices son un índice que SQL genera para que cuando nosotros vayamos a hacer sobre todo relaciones sea más rápido porque esta data está ya indexada, que la base de datos solamente tiene que ir a un punto, ya tiene la referencia, tiene el ID, acelera. Es para hacerle la vida más fácil a nuestra base de datos a fin de cuentas. Ya tenemos nuestra migración, aquí no tenemos que hacer ningún cambio, no sé si cambia algo, lo que sea. Podemos correr nuestro database update, .NET espacio EF espacio database espacio update. Volvemos a correr y se va a generar nuestros cambios en la base de datos. Pueden ir a verlo si quieren, van a estar ahí, no se los voy a mostrar, pero si tienen PG en abierto pueden ir inmediatamente y darles un vistazo. Ahora bien, vamos a crear rápidamente una nueva tercera clase. Vamos a llamarle telephone, del número de teléfono, obviamente. Vamos entonces también, como hice ahorita, voy a acelerar un poquito aquí el proceso. Usted puede dejarse llevar por el código que tenemos, simplemente para que no se me no se me aburra un poco. Este, no, no tiene que seguirme necesariamente. Vamos a programar esto aquí rápido. Vamos a hacer aquí un number, un string length. Vamos a hacerlo de 20. Vamos a también hacer un tipo, un public int telephone type, porque en algún momento nosotros queremos saber si esto es un número de una casa, un número de celular, etcétera. Nosotros también vamos a querer que esto sea requerido de esta manera. Y también nosotros vimos que tenemos también podemos reusar de nuestro address. Yo simplemente voy a alar estos datos y los voy a pasar acá en pantalla. Vamos a formatear el documento bien. Si se formatea, no quiere formatearse, obviamente. Shift Alt F, ok. Y ya aquí tenemos nuestra clase de teléfono haciendo ya automáticamente referencia a nuestro perfil. Una vez más. Dejo el código en pantalla un segundo porque sé que fue un poquito rápido, lo pueden leer. Recordemos siempre añadir entonces esto al contexto. Telephones, debe ser aquí. Hay gente que dice que no, hay gente que sí. Uno va a tener uno mucho, así que pienso que es bueno tenerlos en plural. Esos son estilos. Y aquí finalmente vamos a hacer de nuevo una nueva migración. .NET, espacio F Migrations. Lo tienen acá abajo si no lo pueden ver. Vamos a añadir entonces que se llame añadir teléfono. Y en este caso lo que queremos hacer es añadir y remover nuestra migración. Cuando esto termine, nosotros ya creamos una de nuevo. Perfecto, pero digamos que nosotros cometimos un error. Antes de hacer el update, si hacemos el update, se nos complica un poco la cosa. Hay maneras de resolverlo, pero digamos que nosotros creamos una migración y no nos gustó algo. No nos gusta el nombre, no nos gusta, nos faltó un dato, cometimos un typo, cometimos un error en lo que estamos escribiendo. En PowerShell nosotros simplemente tenemos que escribir .NET EF Migrations Remove. Y lo que va a hacer es que nuestra migración va a ser eliminada del sistema porque nosotros lo revertimos. Aquí ven, tenemos un comando, se removió la migración a añadir teléfono porque no se ha corrido en la base de datos y está revirtiendo ese snapshot del modelo y estaría completo la cosa. Si ustedes ven, aquí en nuestro Visual Studio Code nos dice que está deleted. Ya esta clase no existe. Pero nosotros queremos añadirla, así que vamos a repetir el comando a añadir teléfono. Solamente era para mostrarles qué sucede. Vamos a .NET EF Migration de nuevo y vamos a actualizar la base de datos. El comando está en pantalla, .NET espacio EF espacio database espacio update. Vamos a correr aquí rápidamente. Nuestra base de datos debe actualizar de nuevo con los cambios de teléfono. Perfecto, no hay ningún problema. Ya tenemos nuestras tres entidades creadas como tabla. Entonces en SQL tenemos address, profile y telephone. Y para ir terminando, yo les dije que vamos a generar nuestra entidad en código SQL para que vean que básicamente es exactamente lo que nosotros hicimos a mano anteriormente. Así que hay un comando para hacerlo. Se llama .NET EF dbcontext script y nosotros vamos a añadirle afuera lo que se llama un output. Vamos a generar
un archivo. Vamos a escribir una rayita. Vamos a expandir aquí la pantalla, que no quiero que se vea bien. .NET FDB Context espacio script espacio dash, la rayita, una O, puede que se vea oscuro aquí por el contraste de los colores. Y vamos a escribir aquí SQL generado.sql. Vean esta línea que tenemos aquí, es bien importante. Vamos a presionar Enter. Le damos un segundo en lo que nuestra aplicación hace todo lo que tiene que hacer. Entonces, finalmente, voy a reducir el tamaño de la pantalla. Nosotros vemos que aquí, en Visual Studio Code, tenemos un archivo que se llama sqlgenerado.sql, que es el archivo que nosotros acabamos de especificar aquí. Si nosotros abrimos este SQL, aquí tenemos en todas nuestras migraciones creadas en código. Tenemos cómo crear el perfil, direcciones, teléfono y los índices. Si usted quiere hacer una prueba, este se lo deja usted. Crea una nueva base de datos en PostgreSQL, diferente a la que estamos usando, y simplemente corra este script entero allí y va a ver que este script le va a generar una tabla, las mismas tablas que tiene en la base de datos que estamos usando para nuestras entidades. Así que nada, espero como siempre que haya sido de provecho, que les haya gustado. En la próxima clase vamos entonces a estar implementando nuestro contexto de una manera funcional. Vamos a guardar datos, vamos a escribir e insertar datos usando nuestro API que ya tenemos. Vamos a eliminar los datos y jalar datos si da tiempo en esa clase. Si nos vemos en la próxima, pero por ahí vamos, para que entonces usemos Entity Framework para otros propósitos que no solamente sea crear imágenes en la tabla. Así que nada, hasta la próxima. Síganos en todas las redes sociales como Siendo Nerds. Les gusta el contenido, like, subscribe, follow. Y los comentarios siempre son muy bien apreciados. Hasta la próxima.